el semblante, o más bien las características de este perro, de este lobo, se fueron haciendo cada vez más extrañas. Ellos notaron cómo se empezó a alzar, como si se estuviera parando en dos patas, en una forma retadora. Y bastó solamente con que este lobo abriera la boca y mostrara sus dientes afilados como ya en posición de ataque, como para que los cazadores, incluso armados, ellos decidieran mejor retirarse completamente del lugar. Y les dijo, no es la primera vez que nos cuentan algo así, porque es algo muy común aquí en nuestra región. Y solo quería comentarles que eso que ustedes vieron es un nahual. Entonces él siguió caminando y escuchó como unos gritos escalofriantes de mujer. Entonces él siguió caminando rápido porque aparte no podía ver más allá que unos metros. Entonces él siguió caminando y entonces se para enfrente de él, baja un ave grande con las alas extendidas, grandísimo, o sea, de su tamaño. Y era un pájaro negro. Los ojos de esta entidad, completamente rojos. Voltea a su espalda y ve a una mujer con lengua muy larga, eh, pues lamiéndole la espalda. Entonces aguanta. O sea, tú aguanta, no hagas caso. Aquí no pasa nada. Hola, ¿qué tal, Terror Army? Espero que estén listos para un episodio más en la oscuridad. Mi nombre es Gwen. Yo soy Raúl y esto es El Búnker Paranormal. Búnker Paranormal. Paranormal. Sean todos bienvenidos una noche más de terror en la oscuridad. Tenemos historias muy interesantes y lo más importante que tienen ustedes a los testigos más cercanos a esas historias. ¿Por qué digo esto? Porque estas historias, ya sea que les ocurrieron a personas muy cercanas a nosotros o a nosotros mismos, con este tema tan interesante y que les llama mucho la atención a todos nosotros, que es brujas y nahuales o skinwalkers. Así es, hemos recopilado a lo largo del tiempo muchas historias de nuestros seguidores. Sin embargo, en este capítulo vamos a relatar algunas de las historias que nos han contado la gente más cercana a nosotros, incluso algunas historias que nos han ocurrido a nosotros mismos. Así que, bueno, esperen también el próximo episodio de Historias de Suscriptores. Y deberíamos comenzar con la pregunta más acertada, que sería ¿qué es un nahual? Pues como ustedes mismos también han podido investigar, un nahual es aquella persona que tiene la capacidad de transformarse en algo más para tener estas características animalescas, tener super fuerza, super velocidad. Totalmente estamos hablando de una metamorfosis. Y fíjate que me topé con algo muy curioso al investigar un poco más, y es que precisamente este tema que tenemos esta noche de brujas y nahuales, esta noche de viento, por cierto, Bastante. eh, se relacionan mucho en el aspecto de que las brujas también se dice, o hay esta creencia cultural en el folclore de las historias de terror, de que las brujas también se pueden convertir en aves, también se pueden convertir en perros, en otro tipo de animales para los fines que ellas estén buscando, ¿no? Al igual también la figura de alguna forma masculina de un brujo, de un nahual que puede transformarse en una criatura extraña, en una criatura con habilidades diferentes, como comentaba al principio, y sobre todo con esta cualidad de misterio y las actividades que ellos hacen pues en la oscuridad de la noche, ¿no? Así es. Bueno, todas estas historias están más enfocadas a anécdotas, a opiniones, a todo esto relacionado con el folclore mexicano.
últimamente hemos estado más en contacto de algunos brujos y brujas reales que hacen trabajos, que se dedican a esto. Y esto nos ha abierto un poco más el panorama respecto a todas las opiniones que teníamos respecto a los brujos y los nahuales. Si no han visto ese video, les invitamos a que lo vean, que es nuestra entrevista con el maestro Ángel Blanco y su equipo. Está muy, muy interesante. Si a ustedes les gustan mucho estos temas o tienen alguna duda, yo creo que les puede ayudar bastante el ver ese video, ya que nos quitaron muchas dudas respecto a todos estos temas referentes a las brujas e inclusive algunos con los nahuales. Sin embargo, nosotros recibimos muchísimas historias de ustedes en donde, pues, no sé, estas historias pues siguen siendo, pues, ¿qué les diré? Que si bien nos dieron una pauta para saber qué es lo que verdaderamente es un brujo o una bruja, aún así muchos de nosotros tenemos muchas historias que son verdaderamente fenómenos extraños y que siempre los hemos relacionado con brujos o brujas y que no podemos dejar de preguntarnos si estas historias son reales o no. Yo creo que todas estas experiencias son válidas y que si tú tienes alguna experiencia relacionada con el fenómeno de las brujas, pues que nos la puedas contar. Ya sabes que tenemos la página de Facebook, por ahí en algún comentario nos los puedes estar regalando tu historia o por algún mensajito. Y créanos que todas las historias que ustedes nos mandan, nosotros, si bien las analizamos, sabemos que son experiencias personales y que no los vamos a juzgar. Claro. Y como bien dices, al tocar el tema de que estuvimos en días pasados con el maestro Ángel Blanco y su equipo, pudimos desmitificar muchas cosas de los nahuales, de las brujas, sobre todo cómo es un comportamiento y dejar un poco de lado para analizarlo más objetivamente, es decir, dejar a un lado un poco las historias de folclore para analizarlo de una manera más real. Y si es el caso de que aún existen nahuales, que la verdad nos dijeron que sí, ¿por qué han decidido de alguna forma aislarse de la sociedad para vivir pues ese propósito en soledad de alguna forma para pues no ser perseguidos, ¿no? Por eso sí, vean ese capítulo, está muy interesante, van a aclarar muchísimas dudas. ¿Y qué te parece si empezamos con estas historias? Claro. ¿Quieres empezar tú? No. Ok. A mí me gustaría empezar con dos de las historias más famosas. Más bien, es una, pero son versiones diferentes. Esto sucedió hace muchos años en Tlaxcala, en mi país, México. No tengo la fecha exacta, pero en cuanto al folclore del nahual que viene desde la cultura prehispánica, estas historias creo que dan la pauta para comenzar a imaginar y comenzar a adoptar los acontecimientos, los sucesos, las características de lo que vendría a ser un nahual aquí en Latinoamérica o su referente o su espejo en Estados Unidos y Europa, el Skinwalker, ¿no? Entonces, esta historia habla de que en una noche un grupo de cazadores furtivos salían al bosque, ahí en esa ciudad, con el fin de cacería. Ellos iban de cacería, en la inmediación de la noche ellos se topan con un animal muy grande. Digo, ellos están preparados para esto, ¿no? Van armados, tienen cierto conocimiento de las especies que rondan la zona, sobre todo cuando van a cazar un objetivo en particular. Pero se les hace muy extraño que este animal, muy inusual su tamaño, ellos lo describían como un lobo completamente negro, pero con una actitud muy templada. Es decir, se toparon frente a él y él simplemente no hizo nada. Solamente los estaba observando en la posición, pues en una posición dominante. Si han visto a los perros que están entrenados, ellos tienen esa actitud o ese comportamiento porque saben que tienen el control de la situación de alguna forma. Son perros entrenados, ¿no? Lo relaciono yo mucho con eso porque en algún momento tuve un acercamiento con esas características. Y simplemente al acercarse este grupo de cazadores, empezaron a notar cómo su semblante fue cambiando poco a poco. Lo empezaron a notar más agresivo porque uno de los cazadores
dijo, oye, un perro así nos podría servir mucho a nosotros como para cazar a nuestras presas, ¿no? Ya sea como utilizan a estos perros de seguimiento, en el que pues ellos mismos también a veces son los cazadores de la presa y saben que no la tienen que matar o saben que no tienen que morderle en ciertas partes pues para poder conservar la carne de la cacería o en este caso de la presa. Pues resulta que como se fueron acercando más estos cazadores, el semblante o más bien las características de este perro, de este lobo, se fueron haciendo cada vez más extrañas. Ellos notaron cómo se empezó a alzar, como si se estuviera parando en dos patas, en una forma retadora, y bastó solamente con que este lobo abriera la boca y mostrara sus dientes afilados como ya en posición de ataque, como para que los cazadores, incluso armados, ellos decidieran mejor retirarse completamente del lugar. ¿Qué se hace en estos casos cuando pasa algo así? Pues primeramente te retiras de la zona. Ellos en esta ocasión acudieron a una pulquería de alguna forma para quitarse el susto. Y la gente del lugar los empezó a ver así como que, oye, pues ¿qué les pasó? Se ven alterados, digamos, se te hace algo extraño ese comportamiento de verte asustado cuando eres un cazador furtivo, ¿no? Entonces al hablar con el dueño de la pulquería o el que les estaba atendiendo ahí, le platicaron de lo que habían visto. Y les dijo, no es la primera vez que nos cuentan algo así, porque es algo muy común aquí en nuestra región. Y solo quería comentarles que eso que ustedes vieron es un nahual. Se dice que es una persona que vive alejado de aquí del pueblo, pero es conocido aquí en nuestra región. Esa es la primera versión de esta historia. La segunda versión es que ellos estaban en una cantina, un grupo de personas, y decidieron ir a dar un paseo. En este caso no dicen que eran cazadores. Iban a dar un paseo al bosque nada más, o simplemente ya se habían retirado del lugar después de haberse divertido un rato tomándose unas cervezas o pulque o tequila, qué sé yo. Y se toparon con un perro. Ellos lo hicieron esa connotación de que era un perro negro con los ojos pues completamente rojos, también con un tamaño pues inusual al que normalmente conocemos nosotros que son los perros, y algo le lanzaron, no recuerdo si fue un palo o una piedra, dándole en una de las extremidades, que es en la pierna. El perro obviamente salió huyendo del lugar y ellos decidieron seguirlo, a darle alcance. Ellos vieron cómo se metió a una casa, a una choza, y pues en una acción de ser eh, una buena persona, decidieron decirle a la persona que vivía ahí, oye, un perro salvaje se metió a tu casa. Son perros de esos que pues no son muy amistosos y que pues pensando en alguna situación que les pudiera hacer daño a las personas de ahí. Resulta que estuvieron tocando y les abrió una persona, un campesino. Y ellos vieron cómo cuando lo recibió les dijo, pasen, no hay ningún problema, no, yo no vi ningún perro entrar aquí. Pero ellos vieron cómo se estaba curando una herida de la pierna. Entonces ellos ya después de que estuvieron con él, tuvieron una pequeña conversación así muy, muy casual. Lo platicaron ya después al regresar al pueblo y les dijeron, no, pues es que esta persona al parecer hizo un pacto con una entidad demoníaca o hablándose del diablo, y le dio la cualidad o el poder de poder convertirse en este perro negro. Esas son de las primeras historias registradas que hay aquí en México. De un caso de Nahual. Así es. Y me imagino esta sensación de estas personas al toparse con un animal que tiene algo extraño, porque también hay que tomar en cuenta que si tú te encuentras con un animal, andes donde andes, o sea, que tú estás viendo que es peligroso, porque también había visto hace poquito, hace unos días, un video de estos perros salvajes que andan en la sierra y que también son un peligro para la fauna pues local, inclusive para los osos, los ciervos, ya que pues ellos andan buscando comida y son tan salvajes que se pelean con estos animales y cazan estos animales que ya no es tan fácil ver
o que ya hay menos cantidad lamentablemente de estos animales, que pues ya no tenemos tantos árboles como nos gustaría, y estos perros son un peligro. Entonces imagínate, si de por sí ya da miedo toparte con uno de estos perros salvajes que sabes que estás a un movimiento de que te ataquen porque ese es su instinto, pero aparte sentir ese escalofrío recorriéndote, me imagino por toda la columna, tus vellos erizándose, y porque algo en común de todas estas historias es que se siente y se presiente que no son animales comunes. Que si bien son animales que ya de por sí son peligrosos, aparte sientes algo extraño de ello. Y sé que dentro de este folclore hemos hecho muchísimo daño matando animales pensando que son brujas, que son nahuales, y que matamos, por ejemplo, y hablo, claro que nosotros no, pero mucha gente sí lo ha hecho, sobre todo en las rancherías, en los pueblos, que mataban a las lechuzas, Los algún, a tecolotes. los tecolotes, pensando que eran brujas, y pues no, no es que todos sean brujas, pero sí que hay muchas historias extrañas respecto a algunos animales en donde tú sientes que no son animales comunes. O un caso de esto, pues a mi papá le pasó. Mi papá es una persona bastante escéptica. A pesar de que le han pasado muchas cosas, él dice así como de que no, a mí nunca me ha pasado nada. Sin embargo, sí, siempre tiene historias así medias locas. Entonces, en una ocasión, pues él iba regresando de la fábrica, trabajaba en una fábrica en ese entonces, y por donde nosotros vivíamos, pues había que pasar un gran pedazo de monte, ahorita ya está construido, acá al oriente de la ciudad. Entonces él venía de regreso caminando en la fábrica, iba cruzando el monte, era de madrugada, y había mucha neblina. Él no podía ver pues más que a unos metros de distancia, ¿no? Entonces él volteaba para atrás y pues veía que se veían las fábricas un poquito a lo lejos, y pues por eso seguía un poco, pero pues era aún así muy fácil de perderse. Entonces él siguió caminando y escuchó como unos gritos escalofriantes de mujer. Y pues él obviamente sintió cómo se erizaba, cómo este escalofrío recorría su cuerpo de obviamente un grito de mujer pues te alerta de que puede estar pasando algo peligroso cerca y todo, pero como que sientes que de cierta manera no es algo eh, de delincuencia, pues, o sea, que es algo extraño. Entonces él siguió caminando rápido porque aparte no podía ver más allá que unos metros. Entonces él siguió caminando y entonces se para enfrente de él, baja un ave grande con las alas extendidas, grandísimo, o sea, de su tamaño. Y era un pájaro negro que se le para enfrente, y entonces él obviamente pues se asustó bastante, y este animal pues no hacía nada, ¿no? Entonces después de unos momentos de quedarse viendo, pues él se pudo mover y pues obviamente patitas, ¿para qué las quiero? Pues empezó a correr, ¿no? Y ya hasta que llegó a la casa todo asustado y tal, y pues no nos contó hasta el día siguiente. Y bueno, creo que muchas personas tenemos ese tipo de experiencias en donde, si bien hay aves que son de gran tamaño, que puede ser un águila arpía, por ejemplo, no son tan comunes por acá. Que ya nos tocó ver una. Luego les contamos esa Sí, anécdota porque sí, no fue el principal fenómeno que vivimos en esa ocasión, no. pero sí estuvo extraño sobre todo. Y es que creo que, bueno, lo comentábamos con los brujos, las experiencias cambian mucho, depende de la región. ¿Mm? O sea, aquí en el norte, nosotros estamos en el norte, estamos en Coahuila,
Hay muchas historias en la sierra, en el desierto, en los montes y todo esto, y son muy diferentes a las experiencias que pueden contar, por ejemplo, en el sur, que allá es más común los duendes y los aluches y todo esto, y nosotros, pues otras historias completamente diferentes. Entonces, sí, o sea, si bien estamos un poco cerca de la sierra, no estamos tampoco tan cerca como para que baje un ave de ese tamaño hasta donde estaba mi papá. Cierto. Que por cierto es un lugar cercano aquí. Sí, bien cerquita. Sí. Saltillo está chiquito. Sí, es una ciudad relativamente pequeña. Pues muy interesante historia. Ya me la había comentado él también, por cierto, saludos a Orlando. Me la había comentado, pero no con tanto detalle como ahorita. Entonces ya fui descubriendo un poco más. Según lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque luego él dice que no le pasan cosas, pero sí, y cuando recién nos cuenta, sí. Que también tiene muchas, o sea, tiene historias de fantasmas y de todo. Oye, ese es un factor común de la gente que dice, no, a mí nunca me ha pasado nada y luego te sientes un rato con él. Es el caso de tu abuelo también. Y te cuenta, puedes estar ahí 3 horas de todas las cosas que le han pasado. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, Y no, yo no creo nada de eso. Y gente que, gente que no cree, supuestamente, y gente que no le ha pasado nada, le ha pasado básicamente de todo. un poco de todo. Y te comentaba, creo que sí, pues estábamos fuera de esta grabación. Te comentaba que quería hilar un poco porque descubrí un factor común, no sé a qué se deba esto. En cuestión de los nahuales en México y los skinwalkers en Estados Unidos, estas aproximaciones o encuentros que se tienen con estos seres con características animalescas, que ellos obviamente lo relacionan más con un hombre lobo, ¿no? Sí. Entonces me puse a investigar un poco y una de las historias que ellos tienen más famosas de skinwalkers fue en la década de los 80s. Iban a abrir un bar de esos de carretera en Nuevo México. Creo que se llama Fire Rock o Rock Fire, no recuerdo bien el nombre. Pero ellos, incluso hay testigos, porque incluso la policía fue a levantar ese informe, en el que vieron a un ser extraño, pues a un hombre extraño, vaya, entrando al bar, pero ya con estas características. Lo que comentan ellos, incluso se dice que hubo desmayos dentro de ahí de la gente, pues por la impresión de ver a una persona tan alta con estas características como un hombre lobo. Sí, que son como que tienen cara de perro, pero brazos de hombre Ujú, y piernas de hombre, pero muy ujú. alargados. Y sobre todo un comportamiento errático, es decir, podríamos llegar a pensar que estuviera bajo el influjo de sustancias o simplemente borracho. Ese es un factor común que también los skinwalkers que han visto en otros lugares que no son Latinoamérica tienen un comportamiento errático, un comportamiento pausado, un comportamiento en el que incluso pueden llegar a ser destrozos en los lugares y sobre todo con una fuerza pues superior a la de cualquier humano promedio. Eh, Me hace recordar también una historia de una chica en un bar, de que de pronto llega un joven y pues lo ven con este tipo de comportamiento muy, ¿cómo se puede decir? Muy fuera de sí, quizá no tanto porque esté consumiendo tanto alcohol, que también pues lo estaba haciendo en ese momento, pero más como ido. ¿Cuál sería un sinónimo de ido? Mm, Em, le dicen mirada muerta, ¿no? sí, totalmente ajeno a esta realidad, como si estuviera viviendo en su propia cabeza, en su propio mundo. Para no hacerles el cuento largo, esta historia se trata de que ya la chica cuando sale del bar está siendo acechada por dos hombres, pues ya son altas horas de la noche, digamos en una ciudad no muy segura a esas horas, y finalmente antes de que logren hacerle daño, una bestia, un hombre con fuerza extrema y con características también así de animal, con garras, le salva la vida a esta persona. Esto fue, si mal no recuerdo, en Colombia, esta historia me llegó hace tiempo. No sé si forme parte del folclore de allá, realmente, pero es una historia que me contaron. Y esta chica cuenta que, o más bien, ella se puso a pensar y la relacionó con que era el chico que estaba ahí en el bar.
que fue el que le ayudó a pues no ser dañada por estos hombres. Pero ella recuerda los gruñidos y pues los gritos de los hombres, ¿verdad? Al ser agredidos por este hombre, Claro. por este hombre lobo. Y es que, bueno, no me quería adelantar, pero tiene mucha relación lo que platicábamos con los maestros, con el maestro Ángel Blanco y su equipo, que, bueno, ellos nos cuentan que sí existen los nahuales. Vean el capítulo, de verdad está muy muy bueno. Sí existen los nahuales, aquí en México todavía existen los nahuales. En este caso ellos cuentan que los nahuales son brujos. Los nahuales son brujos que están más alejados de los otros brujos, obviamente pues por razones de seguridad, e inclusive pues sabíamos que muchos de ellos están apartados de la sociedad, están metidos en la selva y todo esto, y que bueno, esta gente es gente que no es como que hizo un pacto para poderse convertir en animal, sino que viene de sangre. O sea, viene este don de sangre y pues obviamente pues si tú naces con este don pues puedes convertirte pues en nahual, ¿verdad? Y que esta gente es gente con mucho conocimiento que se dedicaba a ayudar a la gente por medio de su brujería. Entonces la gente acudía a ellos la ayudaban, los limpiaban, les sacaban esta brujería, lo que ellos trajeran. Y todas estas energías, todas estas cosas malas, ellos iban y las dejaban pues lejos, ¿no? En el monte, en la selva, en donde estuvieran, transformados de animal, que era para eso, para lo que usaban su forma animal. Y de esta manera ayudar a la gente. Obviamente, durante este transcurso, pues la gente en su ignorancia, ¿verdad? Los perseguía en su forma de animal, pues para matarlos, pensando pues que andaban haciendo cosas malas. Y pues los mataban. Entonces muchos de ellos pues han muerto, murieron. Este linaje ha muerto bastante. Y pues también otros tantos, al no poder regresar a sus casas y que les diera el día en su forma de animal, pues ya pues fallecían también, ¿no? Entonces eso es algo que nos han contado los maestros de Catemaco. Sin embargo, pues hay muchas otras historias en el folclore, ¿verdad? Que nos hacen pensar y nos hacen cuestionarnos pues muchas cosas respecto a este tema. Porque si bien es cierto esto, también creo que, no sé, a lo mejor sí existen las brujas y los nahuales que todavía pueden convertirse y no andar haciendo cosas buenas, porque hay demasiadas historias que ustedes nos han contado que pues están demasiado extrañas y perturbadoras, ¿no? Pero me concuerda mucho que sea por medio de un linaje, porque también en lo que tiene que ver con skinwalkers, que ya nos metimos en este tema, los skinwalkers se daban mucho en el pueblo navajo, si mal no recuerdo. Entonces también provenía como de un tipo de linaje que estos grandes chamanes De nativos, ¿no? de nativos, sí, Uh-huh. pues podían convertirse en estos animales que son diferentes a los nahuales, ¿no? Porque un nahual yo he sabido que puede convertirse en distintos tipos de animales, en, no sé, en lobos, en aves, en águilas, no sé, varias cosas. Y los skinwalkers no, los skinwalkers son como tipo perros, lobos, ¿no? Y que también tienen diferencia con los llamados wendigos. Aquí no conocemos tanto a los wendigos, se conocen más en el sur de Estados Unidos y en algunas partes de Canadá, pero pues también están por ahí como que un poco relacionados, parecidos.
Sí, es que está muy interesante y está muy relacionado. Como yo siempre he pensado que no hay una verdad absoluta, si bien la más certera, el conocimiento más certero, pues es de quien lo vive, ¿no? Obviamente de los brujos de Catemaco, que son muy cercanos a eso, que lo viven todos los días, que a eso se dedican, que los conocen, que obviamente no dicen nombres para no ponerlos en peligro. Y, y bueno, yo creo que es una información muy interesante para nosotros. Obviamente también verlo con el respeto que se merece. No, es lo interesante que deja de ser un mero folclore cuando te empiezas a meter en estos temas y empiezas a conocer más y, y darte cuenta que está ahí, que estás viendo, que estás conviviendo con estas personas, como la historia de esta chica que atas cabos y te das cuenta de que esta persona que te ayudó también es aquella que se convirtió en un animal, ¿no? O sea que si bien uno lo podría contar como una mera historia, pero es una anécdota que pasa, que pasó, que, que no queda más duda que la duda que le puedes dar a la persona, ¿verdad? El beneficio de la duda, El sí. beneficio de la duda, claro, porque pues no creo que todos seamos unos mentirosos como para estarnos inventando todas estas historias. Y en mi casa hay muchas historias de esto que está extraño porque no puedes decir, ay, fue una bruja transformada en un animal. Sí, pero pues no, o sea, pero aquí en el norte al menos nos relacionamos mucho a a las brujas con que se transforman en animales. Por ejemplo, otra historia, pues en una ocasión estaban mi mamá y mi hermana discutiendo, ¿verdad? Estaban peleando. Mi hermana estaba muy joven, estaba muy adolescente. Y entonces mi hermana en medio de la noche, yo creo que eran como las 12 de la noche, se sale de la casa y empieza pues a correr para enfrente. Entonces, eh, aún no estaba construido en donde nosotros vivíamos, aún no estaban construidas casas enfrente. Y en esa colonia, pues ahorita está separada por una barda de toda la colonia. Pero en ese tiempo pues no estaba, no había cruce directo para otra colonia. Entonces ella se agarró a caminar para allá y habían muchos huizaches, que es un árbol nativo de aquí de Saltillo, que por cierto planten árboles nativos. Entonces habían muchos huizaches y se dice que las brujas les gusta estar en los huizaches, ¿no? Entonces, en lo que ella iba caminando para allá y mi mamá atrás de ella, así de que regrésate, que mira, que es bien noche, que esto, que el otro, empiezan dos aves, bajaron del árbol y se le fueron directo, pues a atacarla, ¿no? Así como a la cabeza a mi hermana. Entonces, en donde eso sucede, pues obviamente ella se saca de onda y empieza a gritar y pues mi mamá también se le hizo bien raro y se regresaron corriendo las dos porque fue un suceso demasiado extraño de que no sé, cuando los animales tienen de repente comportamientos extraños que si bien sabemos que son muy inteligentes, te cuestionas cosas. Sobre todo que no es tan común que un ave te quiera atacar. Fíjate que luego les contaré una historia que me pasó en un recinto histórico de aquí en la ciudad. A mí también me asustó una lechuza. Pero no me queda claro si realmente quería atacarme a mí o simplemente planeó sobre mí por alguna razón. Pero sí es extraño que las aves pues quieran atacarte, ¿no? ¿Qué serían? No lo sabemos. Y fíjate que ahorita dijiste una clave muy interesante. Si bien estos encuentros que se han tenido con estas criaturas extrañas, humanoides, con pájaros de gran tamaño, también relacionado con el Moodman o el hombre polilla, cada característica de estas apariciones o de estas entidades pareciera como que tienen un objetivo claro. Y es por eso que se amplía en una gama de posibilidades pues muy distinta a uno de otro. Por decir, el Moodman relacionado con Mothman. Mothman,
relacionado con eventos catastróficos o de orden del clima, ¿no? Los pájaros de gran tamaño vistos en los pueblos o en las rancherías también con una cuestión de que se dice que son guardianes de ciertas cosas, de ciertos terrenos, de ciertas montañas, etc. Y quería contarles una historia que tiene que ver con esto. Hace, yo creo que un poco más de 5 años, una persona que conocí de Chiapas me contó una historia sobre un guardián. Esto creo que es propio de todos los países, así como hay comercio tradicional, también hay comercio ilícito y hay lugares en donde pues se producen en las siembras materia prima para crear sustancias que luego se convierten en un negocio ilícito. Pues resulta que esta sierra estaba custodiada o consagrada a una entidad para que precisamente ninguna autoridad pudiera llegar a ella y pudiera, pues no sé, quemarles los cultivos, destrozar el área, etc. Pues como era un área de gran importancia para este grupo, fue identificado fácilmente por la gran cantidad de siembra que tenían en las misiones de expedición que hacen las fuerzas policíacas, el ejército, etc. Pues resulta que mandan una cuadrilla del ejército a investigar este lugar. Pasan las primeras noches sin ningún problema, reconocen la zona, más o menos hacen como un tipo inventario de las hectáreas que están sembradas con esta materia prima para producir después sustancias ilícitas, y se dan cuenta de que es un mundo en cuestión de dinero, es un negocio totalmente muy lucrativo. Lo que deciden es dividirse en grupos para pues, organizarse, abarcar más terreno y ya a partir de ahí hacer un informe más acertado. Lo que empieza a suceder conforme pasan las noches es que ellos empiezan a sentir acechados, pero de una forma extraña, porque si bien ellos están entrenados a identificar pues los peligros, ya sea del grupo contrario, de algunas amenazas de animales y todo, ellos empiezan a sentir una opresión más extraña. Todos describían como que empezaron incluso a sentir un poco de temor, sin saber por qué. Pues una de las noches empezaron a escuchar ruidos extraños, como si algo de gran tamaño se desplazara muy cerca de ellos, pero ellos escuchaban pisadas como de caballo. Lógicamente esto los alertó, sacan sus armas, ellos deciden inspeccionar la zona, y lo que ahora sí ya realmente les despertó un cierto temor, cierto miedo, fue que eso que los estaba acechando empezó a reírse de una manera muy burlona, y que incluso el eco de esta carcajada se escuchaba pues en todos los cañones de la sierra, es decir, como si fuera algo que quisiera mostrarle cierta dominancia del terreno. Entonces ellos obviamente dijeron, esto ya no es algo normal, no se trata del grupo que está aquí intentando amedrentarnos o sacarnos de la zona, sino que se trata de algo más. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un lugar y de repente esa cosa o esa entidad se acercaba hacia ellos de manera muy rápida, de pronto se alejaba, y esto lo podían ellos dar un significado conforme se iban acercando o replegando, o incluso algunos ya corriendo para salir de esa zona, porque ellos comentan que estaban cerca de un barranco y que pues era peligroso que alguien se fuera a caer. Pues resulta que hasta eso pasó. Uno de los elementos se cayó, se rompió la pierna, tuvieron que bajar por él y de alguna forma se acercaron como que al centro donde esta entidad estaba, y es cuando uno de ellos pudo ver a este ser, y dice que era mitad humano, es decir, mitad humano y mitad caballo. Algo muy alto, era una entidad muy alta, rebasaba los 3 metros con facilidad. Y esta persona, más bien, no sé si llamarle persona, esta entidad les dijo, pues lárguense de aquí, váyanse de aquí, básicamente.
acompañado de risas, burlándose de ellos, porque pues sabía que ya los tenía totalmente dominados en ese sentido. Ellos empieza a amanecer, llegan a una especie de un grupo de casas, no sé, una aldea. Le cuentan lo sucedido al señor, un señor ya de edad avanzada, y a su esposa, y ellos les dicen, pues sí, pues es que el guardián los echó. Esas tierras están pactadas a una entidad para que nadie pueda accesar más que los que tienen intereses en ella. Entonces hay una entidad demoníaca, una entidad, no sé, cualquiera que ésta sea, un humanoide custodiando estas tierras en la sierra de Oaxaca, de Chiapas, que te hace pensar pues en un nahual, en una persona que tiene esa capacidad de transformarse en algo más. Y que protege sus tierras. Y que está pactado. Eso es serio. Hubiera sido una pregunta interesante hacerle al maestro Ángel Blanco, de si se pueden pactar tierras. Está interesante. Sí he escuchado que, digo, no específicamente a nahuales, pero que se da mucho en el sur, que tienen que pedir permiso para hacer ciertas construcciones o para que proteja el terreno, los sembradíos o lo que tengan, ¿verdad? Y ojalá siguieran este tipo de pactos y este tipo de no sé, pues sí, de compromisos de guardar una tierra, porque creo que de ahí proviene mucho del conocimiento ancestral perdido, que si bien son brujos, son gente con dones que protege ciertas zonas, creo que ya me puse muy política. No necesitamos tener un don o ser brujos o tener cierto poder para proteger zonas naturales. O sea, yo creo que todos deberíamos de protegerlo. Y es que, ay amigos, o sea, yo sé que todos tenemos, todos los estados tienen este problema, pero de verdad, o sea, Saltillo, si no lo conocen, es un lugar rodeado de montañas completamente, rodeado por la sierra. Y aquí tenemos mucho el problema de que no, no son los malos como tal los que nos quitan la sierra, sino gente que se disfraza de buena, ¿no? Que construye en las sierras o que no da permiso de protegerlos como deberían. O sea, que hay incendios y no los combaten y después averiguas que pusieron una compañía de construcción ahí que empezaron a explotar la sierra para sacar tierra, cosas terribles. Nosotros tenemos fauna muy diferente al sur, osos negros, venados, serpientes de cascabel, muchísimos animales que tampoco son tan bonitos, pero pues que son los de aquí y a nosotros nos encantan y de vez en cuando todavía bajaban. Yo me acuerdo hace algunos años todavía bajaban algunos buscando comida y era muy triste. Y ahorita pues no, pues lamentablemente muchos de estos han ido desapareciendo y los ves y están muy flacos y pues ha sido nuestra culpa también porque no nos interesamos en cuidar, en proteger y en defender estas reservas naturales que son de todos y que no necesitas ser un brujo o un nahual para protegerlo. Más que nada una iniciativa grupal, ¿no? Y con buenos fundamentos, y hay veces que estamos maniatados a muchas cosas precisamente para salvaguardar nuestra propia integridad, perdón. Y es algo también egoísta. Pero pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Es que qué cora. Piensen su voto, amigos, piensen su voto. Sí, pues. Pero a otro tema. A otro tema. Perdón. Y volvemos a estas historias que tenemos esta noche con estas criaturas, nahuales, brujas, skinwalkers. Esta historia me la comentaron hace relativamente poco, si acaso hará unos 2 meses.
también alguien de la familia. Él está encargado siempre de estar en la sierra. Ellos tienen propiedades en las que cuidan a los árboles, cuidan animales, etcétera. Hay un lugar muy particular cerca de la zona donde ellos trabajan, que es una cueva. De hecho, ya estamos invitados también para ir a esa cueva. Tal vez estas vacaciones podamos ir a traerles algo de material de eso. Pero él describe esta experiencia que, si bien pudiera parecer algo normal en la noche, porque ellos están acostumbrados a hacer recorridos incluso en la noche, para darse cuenta si alguna vaca, si algún borrego no se salió del corral, etcétera. Hacen esos recorridos como que de supervisión para que todo esté en orden, ¿no? Dice esta persona que al acercarse a esta cueva, que ya ha sido visitada por varias personas porque sí tiene algo de misterio, porque se dice que han encontrado cosas valiosas y que si accedes todavía más profundo puedes obtener más riquezas. Entonces vamos a intentar descubrir más adelante si eso es verdad, porque no se han atrevido muchos a llegar hasta el final. Se necesita equipo especializado, es por eso que muchos no han podido llegar hasta el final. Esperemos que pronto lo podamos hacer. Pero al acercarse a este lugar, siempre de día o de noche, esta persona comenta que las cosas comienzan a cambiar. Ahorita también comentabas tú que hay algo en el ser humano, como un sentido de alerta, que te hace darte cuenta que cuando estás viviendo algo que no es normal. Es decir, ves un perro y dices, pues bueno, es un perro, es bravo, no sé, tiene este comportamiento. Pero cuando algo es algo más, o hay un comportamiento que totalmente es irracional o fuera de lugar, es cuando empiezas a sentir esa opresión y sobre todo cierta maldad en el ambiente. Pues bueno, esta persona, cuando llega de día o de noche, atardeciendo, a cualquier hora del día, siempre siente algo extraño en este lugar. Fortuitamente, en esta ocasión que les estoy contando, él iba acompañado de 2 personas más. Como están en las inmediaciones de la noche y también hay animales salvajes, van armados. Ellos siempre están armados. Entonces estacionan la camioneta hasta el lugar donde hay acceso para vehículo, vamos, de alguna forma, y intentan seguir el rastro de una vaca que se les había perdido horas antes. Ellos estaban buscando a esta vaca. ¿Cuál es su sorpresa cuando avientan el faro de luz, estos clásicos faros de luz de largo alcance de las personas que se dedican a cazar también, que son especiales para cacería? Ven a una figura que al principio se ve, pues no la reconocen fácilmente, ¿no? Pero lo que les llama la atención bastante es su tamaño. Estás hablando de algo o alguien que supera fácilmente los 3 metros de altura, incluso dicen que más. ¿Cómo calculan ellos esto? Pues por la distancia. Si alguien conoce a gente que se dedica al campo o a la montaña o a la selva, saben muy bien medir las distancias y más o menos tienen muy, muy bien el sentido de ubicación y de la distancia, como les digo. Entonces ellos calculan que tenía una altura más o menos de 3 metros por la distancia en la que estaban. Lanzan el faro y ven esta figura. De pronto se les hace extraño el tamaño, pero después se fue acentuando los ojos de esta entidad, completamente rojos y pues con una textura en su cara como un jabalí. Si ubican a los jabalíes, que son una especie de cerdos salvajes, pues tienen el tono de piel un poco más oscura, tienen colmillos. Y ellos describen que esta entidad tiene estas características. Algo extraño también es que dicen que la totalidad de su cuerpo, excepto su cara, estaba hecha como de ramas muy grandes de árboles. Es decir, porque incluso vieron cómo esta entidad extendía los brazos y pues abarcaba mucho más espacio que un brazo normal. O sea, tenemos nosotros más o menos 1 metro, 1,5 metros desde el hombro, y esas
extremidades de esta entidad con los ojos rojos pues alcanzaban más dimensiones, ¿no? Ellos, como mecanismo de defensa, el que estaba lanzando el faro le dice: saca el rifle, apúntale y dispárale. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando ellos hacen esto, ya lo tienen en la mira directamente para pues dispararle a eso que no sabían qué era. Pues no sé qué piense tu mente en ese momento. ¿Es un animal salvaje desconocido? ¿Es algo más? No sé qué es, pero de alguna forma siento que es una amenaza para mí. Deciden accionar el arma y no funciona. Cuando son armas que utilizan pues básicamente de diario, y el arma no funcionó. Solo vieron cómo esta entidad desapareció entre la maleza del bosque, entre los árboles. Y pues obviamente también ese mecanismo de defensa te hace decir: mejor, ¿sabes qué? Vámonos. Claro. Al regresar a la camioneta, tampoco funcionaba. Y estás hablando de que es un vehículo que es prácticamente del año, vehículo nuevo. Es ahí cuando estas tres personas se dan cuenta que estuvieron frente a algo que no era normal, y que lo pudieron corroborar al no hacer funcionar el arma y al no poder arrancar el vehículo hasta ya minutos después. Esta historia es reciente. Si a mí me la contaron hace 2 meses, yo creo que ese mismo tiempo tiene esta historia que me contaron. Y habla de lo que se esconde en las inmediaciones de la noche en lugares apartados. ¿Qué opinas? Pues opino que es más común de lo que pensamos y que inclusive me hace acordarme a que los soldados, la gente que tiene estas misiones lejos, apartados en las sierras, en las selvas y todo, tienen muchas historias parecidas a esta. Sí. ¿Quieres que te cuente una? Cuéntame. Tengo una historia que grabé hace algunos años también. Y esto es en la Sierra de Chihuahua. Tiene algo que ver con muchos elementos interesantes. Esta historia podría ser un buen cortometraje de terror, porque tiene varios elementos. Voy a comenzar con el más sencillo. Llega una cuadrilla del ejército mexicano a las sierras de Chihuahua, pero ellos en esta ocasión no estaban cuidando algún territorio en el que sembraban, como les comentaba en la historia anterior, para producir sustancias ilícitas, sino que en esta ocasión estaban cuidando el trasiego de armas. O sea, el paso de armas no sé a qué lugar, pero estaban cuidando un camino en el que traficaban con armamento. Total, los envían. Lógicamente la cuadrilla se empieza a sentar, hacen su reconocimiento y todo. Y pues ellos tienen que bajar al pueblo de la sierra prácticamente a diario para víveres o para comer. Total, resulta que uno de los soldados, que era algo pícaro, hace que una chica de ahí se enamore de él. Pues entonces, como ellos saben que son asentamientos que pueden durar un año o pueden durar una semana, pues él de alguna forma hace que la chica se sienta utilizada por él y pues quedan en descontento ambos, ¿no? Total, él sigue en las misiones de reconocimiento y ya ni siquiera baja a visitarla, pero sigue ahí en el pueblo, en Chihuahua, no recuerdo qué pueblo era. Y una noche empieza a experimentar él lo siguiente. Cuando estás en el bosque, algo que se recomienda es que no estés a ras de suelo, precisamente para que estés lejos de depredadores, de insectos y demás, que aunque nunca te vas a salvar de eso como quiera. Pero ellos tenían unas hamacas que pusieron en unos árboles. Se dividían en 2 puntos para ver desde la parte más alta y la parte más baja, para ver si notaban algún movimiento en la noche, sobre todo que era cuando hacían este trasiego de armas. Y él nota cómo al estar acostado empiezan a aventarle una piedrita y le empieza a caer así en la ropa hasta que se despierta. Entonces él dice: ok, alguien me está aventando piedras. Bien, hasta ahí quedó. Se vuelve a dormir, vuelve a sentir lo mismo
Y lo primero que piensas, en el ejército es bien sabido sobre la camaradería que hay, el compañerismo, la hermandad. Y piensa que su compañero de turno, el que está en vigía, porque se turnan para dormir, les está jugando una broma. Entonces, le están aventando la piedra. Él más o menos intenta localizar desde dónde le están aventando la piedra y no da con el origen. Entonces se levanta y va a buscar a su amigo, y su amigo estaba como a unos 50 metros, o sea, no era posible que él estuviera aventando piedras, además de que se estaba fumando un cigarrillo, o sea, nada que ver, ni siquiera le estaba poniendo atención, él estaba haciendo su guardia como ya llevaban varios días haciéndole. Total, le dice, oye, pues es que ¿por qué me estás aventando piedras? Y su amigo le dice, yo no te estoy aventando nada. O sea, quizá te lo imaginaste o algo. Total, ahí discuten. Llega la siguiente noche. Le toca, en esta ocasión ahora, dormir a su amigo y él está en vigía, ¿no? Entonces él nuevamente escucha cómo le empiezan a aventar piedras. Pero esta vez hacia los pies, hacia las botas, no sé. Y de repente voltea a ver en uno de los árboles y ve un pájaro enorme, súper enorme, que no se le hace normal, lógicamente. Entonces él lo que hace es, pues, preparar el rifle que traía terciado, o sea, prepararlo y intentar, pues no sé, ponerse en guardia. Y esta ave vuela, pero dicen que del peso le costó trabajo planear, ¿no? O sea, agarrar el vuelo como para poder planear. Eso habla de, pues, la gran magnitud que tenía esa ave. Entonces ya él asustado le platica a su amigo, oye, lo despierta lógicamente, le dice, oye, pues mira, me pasó esto, que no sé qué. Me dice, pues es un ave normal, o sea, digo, pues estamos en un territorio desconocido, no sé si, no sé, no eran de ahí lógicamente ellos, probablemente sean aves que están aquí en la región. Entonces él dice, no, sabes que siento que no es algo normal porque, pues no sé, o sea, me sentí diferente, ¿no? Total, al día siguiente van a la iglesia y le preguntan al padre allí de que, oye, ¿qué pasó? No, mira, es que me pasó esto y lo otro. Y luego hay padres, no sé si sean, o sacerdotes, no sé cómo les llamen, en donde estén ustedes, que también fungen como de psicólogos, ¿no? De que te preguntan, claro, a ver, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué andabas haciendo? ¿Jugaste a algo? ¿Te metiste con alguien? Etcétera. Total, le platican toda la historia. Pero el padre les comienza como que a confirmar de que lo que estaba viviendo este amigo era el acecho de una entidad de estas llamadas hijas o mujeres del diablo, ¿no? Las brujas. Pues total, ahí queda, el padre les dice, no, miren, pues si les vuelve a ocurrir, yo les recomiendo esto, digo, acérquense a su fe, cualquiera que ésta sea, y en el momento en que ustedes si van a andar laborando, trabajando, encomiéndense, y pues vamos a ver qué pasa. Total, ya. Así queda, pasan unas noches, todo normal, llega tercera, cuarta noche, y otra vez le empiezan a aventar piedras. Pero esta vez ya no pasó mucho tiempo para que esta ave se le echara encima. Entonces él, en la reacción, les comenté hace un momento que estaban divididos en dos puntos, 2 personas y 2 personas. En la reacción de intentar, pues, levantarse de la hamaca, se les suelta un disparo. Entonces todos sus demás amigos se alertan, van y le dicen, ¿qué pasó? Que no sé qué. Entonces ellos empezaron a ver como una masa enorme se movía de árbol a árbol, completamente oscura. Y ellos lo único que hicieron fue empezar a accionar el arma, pero jamás le dieron a nada. Ya no vieron el pájaro como él tal cual lo vio en la noche anterior, simplemente veían una masa negra que se movía sobre las copas de los árboles. Y lo que hizo que se alejara fue lo que le dijo el padre. Le dijo, reza esta oración, no recuerdo qué oración le dijo. Él se hincó y al ver que no le hacían nada con las armas, sus compañeros no tuvieron otra más que hacer lo mismo. Y fue de la forma en que esta masa negra, esta entidad negra, se alejó. Y es que su reacción, pues se entiende, ¿verdad? Son soldados, o sea, su primera reacción pues es atacar.
Sí, sí, pues estar alerta y si te sientes amenazado, ya que algo se venga sobre ti, pues es lo primero que vas a intentar hacer. Qué bárbaro. Fíjate que me acabo de acordar de algo. Hay una película mexicana que no recuerdo cuál es el nombre, pero se me hizo muy interesante. Si bien está un poco extraña, eh, es sobre las brujas. No me acuerdo si es la de la abuela, pero en esta película, pues la abuela era una bruja, ¿no? Y se chupaba a los niños. Entonces tiene mucho que ver con el folclore mexicano de que la bruja se chupa a los niños y hay muchas historias de estas y yo creo que no vamos a terminar. La sangre, ¿no? Más bien, así como algo vampírico. Sí, la sangre de los niños, pues, ¿no? De que te chupó la bruja, se decía por acá. Ahorita ya no se escucha tanto, No. pero sí, entonces, hace poco, el año pasado, nos marcó un primo tuyo, ¿recuerdas? Sí. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalles, pero eh, este primo nos marcó y esto es real, o sea, me acuerdo mucho de la sensación de esa noche. Nosotros, como ustedes se podrán dar cuenta, somos criaturas nocturnas que nos dormimos muy tarde, malamente no lo hagan. Nos dormimos muy tarde, entonces estábamos por ahí a las que 2, 3 de la mañana. Yo creo como a las 3 de la mañana estábamos viendo una película y recibimos una llamada, ¿verdad? De tu primo, lo cual no es para nada común. No somos de hablar mucho por teléfono con nuestros familiares, o sea, ahorita ya puro WhatsApp. Entonces, pues obviamente contestamos preocupados y todo. Y bueno, no sé si quieres contarnos más. Si quieres, dale, dale. Va. Bueno, nos marca preocupado y todo. Y él nos cuenta, estaba un poco agitado, que pues quería hablar con alguien, que quería hablar con Raúl, con Adrián, porque le estaban pasando cosas muy extrañas. Nos da el contexto. Él estaba de vacaciones con su familia, con su esposa y con sus niños en, en Tampico. Sí. En Tampico, cerquita de Veracruz. O sea, pues como en el cruce, casi, casi, más o menos, ¿no? Entonces, ellos habían rentado un Airbnb, todo normal. De vacaciones, muy Chequen los bonito. Airbnbs antes de... Chequen las reseñas. Chequen, a ver si están embrujados. Entonces, estaban de vacaciones, todo muy chévere, muy bonito, se la pasaron muy bien, el calorcito. Y nosotros, ay, no, qué padre, qué bueno que están allá y todo. No, sí, pero pues fíjense que estoy muy preocupado. Un poco más de contexto. Él, al igual que nosotros, ha tenido muchas experiencias cercanas y pues también su mamá, su tía, pues también ha tenido muchos encuentros cercanísimos con todas estas entidades, ¿no? ¿Me dejas comentar algo? Claro. Es extraño que él me hable a esas horas porque, para no hacerles el cuento largo, las primeras exploraciones urbanas o las primeras investigaciones paranormales que yo hice fueron con él y con mi hermano y con mis hermanos, ¿verdad? Éramos muy jóvenes, les estaba hablando hace unos 20 años. Fíjense, nada más para que se den una idea, sé que conocen esta casa. La primera o segunda investigación que hicimos fue en la casa de los Tubos, en Monterrey, la casa del doctor Pequeño. Entonces es una persona que ha tenido un acercamiento con muchas historias, con muchas investigaciones en campo también. Y no es tan normal que se sienta amenazado, me explico. Nada más quería comentar eso. Sí, sí, que es como muy parecido a ti, ¿no? O sea, Ujú. no, pues lo ignoras y ya, pues total. Estaba muy preocupado porque estaban en este Airbnb, pues desde que llegaron, pues él había sentido como algo extraño, pero pues nada más iban a estar ahí como unos 2 días y ya se iban a ir, ¿no? Entonces, él en ese momento nos comenta que estaba sintiendo cosas muy extrañas y que había visto cosas
muy extrañas y muy terroríficas, muy feas. O sea, no nos quería comentar en el momento como qué tan feas, ¿no? Nos empieza a mandar video de la casa y todo. Cabe recalcar que su familia estaba dormida, los niños en ese momento estaban dormidos. Sin embargo, pues a él no lo dejaban dormir, o sea, él sentía y escuchaba personas ahí y por eso mismo él quería pues hablar con alguien porque pues él estaba en modo alerta, ¿verdad? De que los niños no fueran a ver nada de esto que estaba pasando y se fueran a asustar. Porque pues a fin de cuentas uno quiere proteger a sus hijos, a los niños, a que no tengan este tipo de experiencias. Entonces, pues nos empieza a mandar videos y nosotros en los videos que nos mandó pues empezamos a notar como cosas extrañas y alguna de esas cosas extrañas pues era que la cámara del celular no grababa bien. Es algo muy extraño, sin embargo, también común, porque a nosotros también nos ha pasado en investigaciones que tu celular graba perfectamente bien, pero llega un momento en el que empieza a grabar extraño, o sea, Como si tuviera una especie de glitch integrado, como si tuviera un glitch y es muy frustrante y pasa, sí pasa. Entonces empezamos a nosotros a notar esto en la cámara, en los videos. Y al mismo tiempo pues no queríamos alertarlo más, ¿verdad? De que, ay, estamos viendo esto. Entonces, si estás viendo este video, pues ya lo sabes. Sí. Básicamente fue como más una labor de acompañamiento, de estar con él en ese momento en que él estaba viviendo eso. Y básicamente para eso nos habló, para tener un acompañamiento, porque si bien él ha tenido muchas experiencias y como les digo, hemos explorado muchos lugares, pues el tener que cuidar a tu familia te convierte, te da cierta vulnerabilidad y te pone más en alerta. Entonces él quería como que le diéramos más ideas por si pasaba esto, yo poder hacer esto. O sea, tener como que un marco de referencia de acción más amplio. Claro, porque bueno, él ya después, platicando un poco más, nos cuenta que una de estas cosas que él había visto en ese momento, que bueno, es que, bueno, Pues si quieres coméntalo así para que ellos se lo imaginen. ok, va. Él estaba dormido, estaba acostado, ¿verdad? Y entonces empieza a soñar feo y empieza a tener una molestia en la espalda. Entonces, cuando despierta y la gente que ha tenido esta clase de encuentros va a saber cómo se siente, como que estás entre dormido, pero al mismo tiempo sí lo estás viendo, como que no estás dormido, pero sí, o sea, como que tú mismo te dices, no, no está pasando esto, estoy dormido, pero uno sabe que no está dormido. Entonces voltea a su espalda y ve a una mujer con lengua muy larga, pues lamiéndole la espalda, Sí, le está lambiendo la espalda. lamiéndole la espalda. Entonces, él obviamente, pues se siente vulnerado, ¿no? De que, oye, pues soy una persona que estoy grande, que pues tengo una complexión grande, ¿no? De poderme proteger y todo, y me está pasando esto sin que yo pueda hacer nada y tengo que proteger a mi familia y no sé, yo sé que debe ser una sensación terrible, terrible completamente. Entonces, y al mismo tiempo que no es algo como que, no sé, le doy un golpe y ya, o sea, es algo muy extraño. Y aparte es una connotación mucho más extraña, porque uno sabe, estoy seguro que se van a identificar con esto que voy a decir. Si alguien está habituado a fenómenos extraños o que tiene mucha proximidad a este tipo de fenómenos, ya sea que los viviste de niño, que los vives ahora, que tu pareja los vivió, que tu amigo los vivió, hay como que ciertos límites en el que, oye, es que veo una sombra pasar, oye, es que me movieron este objeto, o se me pierden cosas hablando de los duendes, o se movió una silla.
Pero algo muy diferente es cuando ya se te pueden acercar tanto y sobre todo tener un comportamiento con esta connotación como estarte lambiendo la espalda. O sea, ya es un límite superior, es un límite que ya incluso está más allá de la opresión de la entidad. Entonces yo creo que por eso mi carnal, mi hermano, se vio en la necesidad de tener un cierto acompañamiento, porque si bien estás habituado a un límite que tienen los espíritus para contigo, y luego ya de repente estás en otra zona, en otra ciudad, y ves que esa entidad tiene esa facultad de acercarse tanto a ti, pues claro que te ponen en alerta. Claro. O que de repente sientes un golpe o que te jalan el pelo y, y te da coraje, o sea, la verdad te da mucho coraje y ustedes van a decir, ay, te alimentas. No, neta, sí, sí está pesado cuando te pasa eso. Y en algunos casos, por ejemplo, pues dices tú de que hay un fantasma, un poltergeist, un espíritu, una entidad. Pero cuando estás viendo algo físicamente que es tan grotesco como esto, que tú dices, esto no es un fantasma ni un espíritu, tal vez no es un demonio, o sea, tal vez es una bruja, o sea, como las historias de antes, ¿no? De que, ay, te va a ir y te va a chupar la bruja. A eso Es, íbamos. ajá, Por eso esta historia, porque ya después, imagínense que él estaba hablando a una cabina de radio de un programa de terror. Imagínense esa situación. Él nos estaba relatando todo lo que estaba viviendo, incluso se salió de la casa. Y luego recuerdo mucho esa expresión cuando me dice, no, hermano, ya sé. No, hermano, ya me voy. Y luego nosotros le decimos, ¿por qué? Me dice, ya vi dónde está la casa donde estoy. sí. Pues estaba en medio, este Airbnb, obviamente muy bien decorado la fachada, estaba en medio de dos casas abandonadas. Totalmente, o sea, casas destruidas totalmente. Todos sabemos que lugares oscuros, lugares apartados, casas abandonadas, las entidades los utilizan mucho para resguardarse ahí. Entonces, él empezó a atar cabos, ya después investigó y se dio cuenta que todo ese territorio estaba, pues de alguna manera, lleno de trabajos de brujería. Y pues ahí está la explicación del por qué le estaba pasando esto. Obviamente esta entidad quería que se fueran de ahí y creo que sí se lo dijo. Sí. Quizá no de forma así tan directa, pero lo que le hizo sentir ese encuentro fue de que lárguense de aquí. Así es. Entonces él obviamente ya no pudo pegar un ojo en toda la noche por estar observando que eso mismo que le pasó a él no le fuera a pasar a los niños, ¿verdad? Y él nos pedía consejo de que, ¿qué hago? ¿Los despierto y los meto al carro? ¿Me voy a dormir con ellos a una plaza? Agarro carretera ya ahorita. Agarro carretera ya ahorita. Obviamente no me iba a ir hasta el siguiente día, pero pues ya ahorita con lo que pasó, pues ¿qué hago? Me voy ahorita y consigo un hotel, o sea, y todo eso, pues él solo, ¿verdad? Él no quería despertar a su familia, pero esto fue una experiencia muy fuerte que obviamente pues nosotros aconsejábamos, ¿verdad? Y en la experiencia que tenemos y en lo que también hemos comentado con los brujos, no hay mayor protección que la fe. La fe es la mayor protección que uno mismo se pueda dar y que puedas pedir también, ¿verdad? A los seres celestes, a todo esto. Pero cuando uno no tiene fe, que a veces flaquea, que sobre todo que cuando somos personas que estamos muy cercanas a toda esta clase de temas y no porque nos guste, o sea, sino porque pues te pasan, pues ¿qué quieres que no me pasen? Pues yo también quisiera, ¿no? También quisiera no soñar feo, yo también quisiera no ver cosas, pero pues ahí están. Entonces, cuando uno está muy acostumbrado a cosas que no son bonitas, pues a veces te cuestionas todo y pierdes un poco la fe y te alejas. Y también que a veces hay gente mala en las religiones que te decepcionan y que de repente por culpa de estas personas pues tu fe se vuelve más débil y que a veces no le tomamos importancia y entonces es cuando ahí entra mucho para atacar. Entonces yo creo que si uno
A lo mejor tú en tu entereza dices, no, yo no voy a tener fe, no voy a creer. Pero yo creo que es más difícil luchar por tener fe que nada más dejarse perderla. Creo verdaderamente que es más difícil porque ya después de que te decepcionaron un chorro de veces o que descubriste un chorro de mentiras de lo que tú quieras y volver a decir, yo voy a recuperar mi fe por mí misma, por mi familia, por lo que pueda pasar. No importa cómo le haga, no importa lo que tenga que hacer, porque es difícil. Es difícil hacer cosas buenas. Pues sí, no, la verdad. Mis respetos. He estado en esa situación, creo que hemos estado en esa situación. Y sobre todo si tú te ves muy involucrado o te han estado molestando con malas entidades, con brujerías, acércate a la fe, a la que tú tengas para protegerte. Sí, o no nada más brujería o trabajos como tal, sino malas intenciones de la gente. Nosotros creo que tenemos un radar, todos los seres humanos, para darnos cuenta cuando no somos bien recibidos en algún lugar. Y desafortunadamente esto nos pasa en nuestros trabajos, en algunos círculos sociales, etcétera. Y no por nada dicen, si bien sientes algo extraño en algún lugar, aléjate. Si no te aporta nada, pues aléjate. Si tienes que estar ligado a esa actividad, por ejemplo, hablando de trabajo, pues intenta cambiar también, o sea, ¿por qué no? Intenta cambiar a buscar otro, etcétera. Pero ahorita que decías tú sobre la fe, yo quizá no me identifico tanto con eso actualmente. No estoy diciendo que en el futuro no vaya a hacer clic con esa idea. Pero me quedo con una idea que mencionó uno de los miembros del equipo del maestro Ángel Blanco. Y que dice que la principal arma contra cualquier cosa que quiera hacerte daño, persona, entidad, demonio, mala fe de alguna persona, etcétera, es estar bien contigo mismo. Es decir, si tú estás bien contigo mismo, si tienes bien firme la persona y la personalidad, o sea, que te cuidas, vaya, que eres tú mismo siempre, que no estás condicionado a comportarte de una u otra forma de acuerdo al lugar en el que estás, que de alguna forma gozas de cierta libertad mental, emocional, etcétera. Esa es la mejor arma. Yo les confieso que pensé que me iba a decir, no, pues tienes que ponerte este amuleto, tienes que hacer esto, y me dio esa respuesta de que tienes que estar bien contigo mismo, quererte, respetarte a ti mismo y agradecer. Esa es otra clave, sentirte agradecido. Digo, no sé si estamos sonando algo románticos o algo, pero es lo que nos compartieron que de alguna forma nos hizo sentido a nosotros recientemente y pues se los queríamos compartir, a ver qué opinaban, ¿no? Y de nuestra parte como personas que no sea referente a la fe o abrir un camino de espiritualidad, el que tú quieras, pero también aguanta vara, es difícil, es pesado, te consume muchísima energía, te consume bastante energía cuando tú no estás listo. Y también era lo que comentábamos con el equipo del maestro Ángel Blanco. Cuando no estás preparado, cuando no estás bien, esto te puede consumir, inclusive te puede llevar a la locura. Y no por nada, hay muchísimas películas hablando de eso. Inclusive se ha visto desde niños que... Uy, niños que han visto cosas desde muy pequeños, pues luego los llaman mentirosos o que tienen esquizofrenia o esta clase de cosas y no, hay que ser fuertes, hay que enseñarles a los niños a ser fuertes, a que si tú estás en una situación en la que te está pasando algo, en ese momento, una entidad, un espíritu, una bruja, un trabajo que te están haciendo, te están molestando, tú eres fuerte, tú eres capaz, tú tienes todo el poder para aguantar y para detener eso que te está pasando y no le está gustando. Sigue hablando.
es que me distrae. Tú puedes contra todo lo que te pase y tú igual no te pelees con las entidades, ¿no? Porque a veces esto les da más fuerza a seguir molestando y hacer cosas peores. Y ignóralo si tú quieres, haz de cuenta que no están, no les des la importancia. Porque también hace poquito fuimos a una investigación referente a eso. Válgame Cristo. Entonces aguanta. O sea, tú aguanta, no hagas caso. Aquí no pasa nada. Esto no pasa, ¿eh? No, es algo inusual. Se siente feo. Sí, se siente una sensación extraña ahorita. Ojalá se logre captar bien en vivo. Digo, más bien en el video. Y es que aparte hace mucho aire y ya saben que cuando hace aire es porque el diablo anda suelto. Sí, de hecho, estamos por compartirles. Quizá lo hemos pensado un poco porque también es algo, si bien al estar haciendo esto haces tu vida pública, pero ya lo demás es un poco más privado. Tenemos videos de aquí, de este lugar donde estamos, en donde han ocurrido cosas muy extrañas y documentadas en video, que es lo que más nos interesa, ¿no? Estamos grabando actualmente a la 1:17 de la mañana, no son ni las 3 de la mañana, pero a lo mejor por ahí nos están diciendo que ya es momento de dejar de grabar, aunque tenemos muchísimas historias aún, pero en fin. Es lo que te iba a comentar, que yo creo que vamos a dejar para una segunda parte, Sí. porque apenas de la referencia que tenemos aquí en una hoja, no llevamos ni la mitad. Vamos a terminar esta primera parte de relatos o historias de brujas y nahuales, ya que tenemos todavía muchas historias y para que nos haga este video más largo, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Muy bien, entonces muchas gracias por haber estado en este episodio más de El Búnker Paranormal de Brujas y Nahuales. Nos vemos en el próximo episodio.